Buenos días, iglesia. Aquí está el pastor José. Estamos aquí juntos. Gracias a Dios que por lo menos tenemos este tipo de comunicación, ¿verdad? Que podemos transmitir este video hacia ustedes con el mensaje de esta mañana, ¿verdad? Los amo mucho, los queremos mucho. Ha sido un gozo podernos conectar a través del internet, ¿verdad? En oración, hemos conectado en estudios bíblicos con el pastor Alex. Y esta semana que viene vamos a seguir haciendo eso, ¿verdad? Y seguir orando que el Señor pronto nos dé ese privilegio que nosotros tenemos cuando nos reunimos juntos como iglesia, ¿verdad? Y compartimos juntos la palabra, la oración, la alabanza a Dios y compartimos juntos los elementos, ¿verdad? La Santa Cena. Eso para mí va a ser algo muy grande. Pero bueno, en esta mañana rápidamente vamos a regresar a nuestro estudio que tenemos en Hebreos capítulo 9, ¿verdad? Hemos estado en el libro de Hebreos por ya más de 6 meses y esta mañana nos encontramos en Hebreos capítulo 9, versículos 15 al 22. Así que abran sus Biblias ahí en casa a Hebreos 9, 15 al 22. Y hemos pasado por esta carta, ¿verdad? Y más que todo hemos estado aprendiendo en la carta que Jesús es superior, ¿verdad? Hemos visto el pastor hebreo, el autor hebreo, nos ha mostrado tan fielmente la supremacía de Cristo, ¿verdad? Hemos visto que Jesús es la suprema palabra, ¿verdad? Él es la palabra de Dios. Dios está hablando a nosotros a través de su Hijo. Jesús es superior a los ángeles. Jesús es superior a los profetas. Jesús es superior a Moisés, ¿verdad? Y hemos visto los últimos 5 capítulos prácticamente. Él se ha postrado en estos capítulos enseñándonos cómo Jesús es mejor que el sacerdocio levítico. O sea, Él es mejor que los sacerdotes de ese tiempo, ¿verdad? Pero específicamente hemos visto que Jesús es mejor o es superior al sumo sacerdote. Es más, Él llama a Jesús el gran sumo sacerdote, ¿verdad? No simplemente un sumo sacerdote, pero el gran sumo sacerdote. Y Él nos está hablando de esto porque nosotros hemos visto que lo que el autor quiere es que nosotros tengamos esa confianza de poder entrar delante de la presencia de Dios. Por eso Él en el capítulo 4, cuando comenzó a hablarnos del ministerio de Jesús como sacerdote, Él nos dice, ¿verdad? Que nosotros entremos delante del trono de gracia confiadamente, ¿verdad? ¿Para qué? Para recibir de Dios. ¿Y qué vamos a recibir de Dios? Misericordia y gracia en nuestro momento de necesidad, ¿verdad? Y eso es lo que el autor ha estado enseñándonos, pero también el autor sabe, él reconoce, ¿verdad? La tentación humana de no querer acercarnos a Dios. Y la parte porque no nos gusta acercarnos a Dios, ¿verdad? Es porque nosotros reconocemos que somos pecadores. Nosotros reconocemos de que nosotros no hemos llegado al estándar de Dios, ¿verdad? Pero Él nos dejó la semana pasada a través del pastor Alex, Él nos dejó saber de que nosotros aún en nuestro pecado, aún, ¿verdad? Con todas nuestras debilidades, nosotros tenemos acceso a Dios a través de Cristo Jesús. O sea, Jesús en su ministerio, lo que Él ha cumplido, lo que Él ha hecho para nosotros es que Él nos ha dado acceso. Y como nos decía el pastor Alex la semana pasada, ¿verdad? En el viejo pacto, ¿verdad? Habían estas sombras, estas copias, ¿verdad? El templo, los sacrificios, los sacerdotes. Vimos la semana pasada cómo estas cosas, el tabernáculo, el templo, todas estas cosas eran simplemente sombras de lo que iba a venir, ¿verdad? Y Él nos deja con un estímulo, con un gran estímulo. Vamos a leerlo. La semana pasada, en el versículo 14, nos deja con este estímulo. Aquí está. Dice, si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios,
purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente. ¿Verdad? Lo que aprendimos la semana pasada es que Dios nos ha dado acceso a través de Jesús. Que lo que esas copias, esas sombras del tabernáculo, del templo, esas cosas, ¿verdad? Que simplemente eran ritos, como también nos dijo el pastor Jonathan en su gran mensaje en inglés. Esos ritos, ¿verdad? Esas rutinas que nosotros, que ese pueblo hacía, ¿verdad? Simplemente estaban apuntando a la realidad de Cristo. Y lo lindo de Cristo es que Cristo nos da acceso, porque lo que los sacrificios de animales no podían hacer era limpiar nuestra conciencia para que nosotros pudiéramos entrar delante de Dios con una conciencia limpia, ¿verdad? Pero la sangre de Cristo sí nos deja entrar con una conciencia limpia. Y prácticamente lo que Él nos enseñó la semana pasada es lo que nosotros hacemos a menudo con nuestros hijos, ¿verdad? Ese lenguaje, el lenguaje que Él está usando es un lenguaje donde Él señala lo menor y lo contrasta con la realidad superior. Y la semana pasada Él nos habló del tabernáculo, de los objetos del tabernáculo, del lugar santísimo. O sea, estuvimos viendo cómo todas estas piezas apuntaban a lo superior. Y muchas veces nosotros hacemos eso con nuestros niños. Estoy seguro que las madres que se están quedando en casa en estos tiempos, ¿verdad? Donde los niños no están yendo a la escuela, muchas veces usan ese tipo de lenguaje. Por ejemplo, el lenguaje que hay veces le decimos a un hijo, pero especialmente una madre, ¿verdad? Le dice a un hijo, bueno, ¿tú crees que yo estoy enojada contigo? Espérate hasta que llegue tu papá. O sea, en otras maneras, si tú crees que yo te estoy regañando, que yo te estoy dando castigo, espérate hasta que llegue tu padre, porque tu padre te lo va a dar aún más, ¿verdad? Bueno, ese es el mismo tipo de lenguaje que está usando el autor hebreo. Él prácticamente dice, si los sacrificios de animales eran suficientes para purificar la carne, imagínense cuánto purifica la sangre de Cristo, que purifica nuestra conciencia, ¿verdad? Eso es lo que el autor nos está diciendo. Prácticamente Él nos está dando una puerta abierta para que nosotros entonces entremos delante del trono de gracia, sabiendo que ya hemos sido purificados. Hemos sido santificados. Nuestra conciencia está limpia delante de Dios. Pero ¿saben qué, mis hermanos? El autor hebreo también sabe de que nosotros como seres humanos sufrimos de una falta de fe en creer de que el sacrificio de Cristo, que la sangre de Cristo, que la muerte de Cristo es suficiente. Y es por eso que el autor ahora en los versículos 15 al 28, hoy vamos a ver simplemente el 15 al 22. Pero es por eso que en estos versículos él ahora va a explicar, ¿verdad?, por qué es suficiente la sangre de Cristo. ¿Por qué es que sí podemos tener confianza? ¿Por qué es que no tenemos que quedarnos afuera, separados de Dios, cargando nuestra propia culpa, cargando con nuestras propias vergüenzas? ¿Ves? Pero no, nosotros podemos entrar libremente. Así que vamos a leer versículo 15 al 22 en esta mañana, ¿ok? Aquí está, se los voy a leer. Dice así: por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida, ahora que Él ha muerto para librarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. En el caso de un testamento, es necesario contestar, la muerte del testador. Pues un testamento solo adquiere validez cuando el testador muere y no entra en vigor mientras vive. De ahí que ni siquiera el primer pacto se haya establecido sin sangre.
Después de promulgar todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, Moisés tomó la sangre de los becerros junto con agua, lana escarlata y ramas de hisopo, y roció el libro de la ley y todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado que ustedes cumplan. De la misma manera roció con la sangre el tabernáculo y todos los objetos que se usaban en el culto. De hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por esta linda mañana en que yo sé mis hermanos están recibiendo este mensaje. Señor, te pedimos que tú, Señor, nos ayudes. Ayúdame a mí, que estoy predicándole a una cámara y en verdad es tan raro para mí hacer eso y no estar delante del pueblo tuyo, Señor. Pero ayuda a mis hermanos a sentarse y a poder recibir esta palabra tuya, Señor, aún, Señor, sin tener a sus hermanos y hermanas al lado, Señor. Te pedimos que nos des paciencia, que nos des, Señor, la habilidad de poder entender tu palabra y de poder recibir lo que tú tienes para nosotros. Te lo pedimos, enséñanos a Cristo, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, mis hermanos, me acuerdo de un mensaje que escuché de un predicador ya anciano él, ¿verdad? Y él hablaba que al principios del siglo pasado, cuando él era niño, él apenas tenía como 10 años, 11 años, ¿verdad? Él vivía en una granja. Y en esa granja él vivía con sus padres y sus hermanos y sus hermanas, ¿verdad? Y en esa granja tenían muchos animales y parte de los animales que tenían era que ellos tenían gansos, ¿verdad? Esas aves tan lindas, ¿verdad? Y tenían gansos. Y un día él está afuera, él tiene 11 años, 12 años, ¿verdad? Y está afuera y está tirando piedras, ¿verdad? A los animales. Y en una de esas él tira una piedra y la tira precisamente a la cabeza de un ganso. Y le pega al ganso en la cabeza, el ganso muere, ¿verdad? Y él comienza a decir: wow, mi papá, mi mamá me van a matar, ¿verdad? Me van a matar, ¿cómo yo voy a hacer esto? Entonces él mira alrededor, no hay nadie, ¿verdad? Él coge al ganso del piso, él va y él se deshace del ganso para que nadie se dé cuenta lo que él ha hecho. Él entra a la casa, él piensa que nadie lo ha visto y de repente viene al cuarto y la hermana le dice: yo vi lo que hiciste. Así que hoy, después de la cena, tú vas a lavar los platos. Si no quieres que yo se lo diga a mami. ¿Verdad? Y esto pasó 2 o 3 días cada vez que él, ¿verdad? Iba a hacer algo, su hermana venía y le decía: mira, necesito que hagas esto. Y si no lo haces, se lo digo a mami. Hasta que finalmente, ¿verdad? El muchacho un día viene y la hermana viene a decirle lo mismo. Y él le dice: bueno, yo no tengo que hacer nada, porque yo ya se lo dije a mami y mami me perdonó. Ahora tú lava los platos, porque yo soy libre. Mis hermanos, iglesia, este es el mensaje que el Señor nos ha estado entregando durante meses. Porque este es el mensaje de la Biblia y este es el mensaje de este libro de Hebreos, ¿verdad? Pero más importante, este es el mensaje que el autor hebreo nos está dando en esta mañana, ¿verdad? Él quiere que nosotros sepamos que nosotros somos libres. Libres de culpa, libres de vergüenza. Nosotros somos libres del yugo del pecado, libres del peso de la condenación, libres de la culpa que nos lleva a ocultar lo que hemos hecho con vergüenza, ¿verdad? Amados, somos libres de tener que construir nuestra propia justicia. Nosotros ya no tenemos que construir nuestra propia justicia. Nosotros no tenemos que defender nuestro propio honor. Amado, Jesús quiere que seamos libres. Él quiere que entremos en la presencia de Dios, nuestro Padre, con confianza.
sabiendo que somos bienvenidos, sabiendo que todos nuestros pecados han sido pagados. Y Él quiere que nosotros disfrutemos de los beneficios de esa herencia eterna que nuestro texto nos dice hemos recibido. Oh amados, nosotros hemos recibido una herencia, una promesa, nos dice también el texto, ¿verdad? Y es por eso que hemos llamado a este sermón Jesús la mejor promesa, porque la mejor promesa no es una vida sin pruebas. La mejor promesa no es una vida sin virus, sin coronavirus, ¿verdad? La mejor promesa no es una vida de comodidad o una vida con buenas relaciones. La promesa de Dios para nosotros es que estaríamos sin pecado y que nunca íbamos a ser puestos afuera de la presencia de Dios. Esa es la promesa. Nuestra promesa no es que nosotros no vamos a fallar, que nosotros vamos a ser perfectos. Nuestra promesa no es que nosotros no vamos a experimentar el quebrantamiento de nuestros pecados. La promesa no es que nosotros, ¿verdad? No vamos a tener luchas en este mundo. No, la promesa es que en Cristo Jesús tenemos perfecto acceso al Rey de Reyes. Tenemos acceso al Rey. Y no solo acceso, pero nosotros hemos sido adoptados como su hijo. Esa es la promesa. Es más, nosotros vimos esa promesa en el capítulo 8. No sé si se acuerdan, hace como 2 o 3 semanas. Vimos esa promesa. Vamos a verla de nuevo, ¿verdad? La promesa de Dios para nosotros. La vimos en el capítulo 8, cuando el autor hebreo menciona Jeremías 31, ¿verdad? Y miren rápidamente esa promesa. Dice así: este es el pacto, o sea, la promesa, que después de aquel tiempo haré con la casa de Israel, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Y miren aquí qué linda promesa lo que dice: yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Esa es la promesa. Somos de Dios, somos suyo y Él es nuestro. Ahora usted tal vez dice: pero pastor, ¿y mi pecado qué? ¿Qué hay de mi pecado? ¿Qué pasa con los patrones de pecado con los que yo sigo luchando? Sigo cayendo, pastor. ¿Qué pasa con las cosas horribles que tengo ocultadas, verdad? Que durante muchos años la he ocultado y nadie las sabe. ¿Qué pasa con las personas que yo he lastimado? O peor aún, ¿verdad? ¿Qué pasa con las heridas que yo llevo en mi corazón de los pecados que han sido contra de mí? Y mi respuesta, mis hermanos, es: Jesús lo ha pagado todo. A través de la fe en Jesús tienes el perdón del pecado y tienes no solo el perdón de pecados, pero tienes la santificación de la conciencia para que puedas ser libre para servir y entrar en las cámaras del Rey. Te puedes sentar de nuevo en su mesa y puedes experimentar la libertad de una conciencia completamente limpia. Mis amigos, esa es la realidad. Pero sí tenemos que saber de que como seres humanos nosotros tenemos corazones engañosos. Es más, Jeremías nos dice eso, ¿verdad? Que no hay nada más engañoso que el corazón humano. Y nosotros tenemos corazones engañosos, pero no solo tenemos corazones engañosos, también tenemos un enemigo de nuestras almas. Y ese enemigo nos condena, nos acusa. Ese enemigo constantemente nos está recordando de que hemos fallado delante de Dios. Y muchas veces
esas voces, ya sea mi corazón engañoso o ya sea el padre de las mentiras que sigue condenándome, cualquiera de esas voces, comenzamos a creer las mentiras y comenzamos a llenarnos de culpa y de vergüenza. Y muchas veces tratamos de limpiarnos nosotros mismos. Tratamos de tener libertad a través de nuestro desempeño o de nuestros méritos, de nuestras obras, de nuestra reputación, de nuestro honor, de nuestra identidad como padres o de nuestra identidad como hijos. Y en vez de descansar en Cristo, comenzamos a tratar de descansar y poner nuestra garantía en todas estas otras cosas. Y mis hermanos, todas esas cosas se interponen en el camino de Cristo. Y en lugar de ser sostenidos por la gracia de Dios, nos estamos sosteniendo nosotros mismos, tratando de levantarnos nosotros mismos hacia el trono de Dios. Ahora, yo sé que tal vez usted dice, bueno, pastor, sí, yo sí he visto eso en otras personas, pero yo no veo eso en mí. O sea, yo pastor, yo creo en Cristo, ¿verdad? Yo descanso en Cristo y pastor, yo no siento ninguna culpa o ninguna vergüenza. Yo no tengo problema con eso, pastor. Bueno, yo dudo que no tengas problemas con eso, porque yo creo, ya he sido pastor por suficientes años, hablado con suficientes personas y experimentado mi propia culpa y vergüenza para saber de que muchos de nosotros llevamos un peso grande de culpa y vergüenza. Así que vamos a hacer algo. Les voy a dar un pequeño examen. 12 preguntas rapiditas. 12, no son 12 preguntas, son prácticamente 12 vamos a decir statements, o sea, disculpen mi Spanglish, ¿verdad? 12 cosas que si nosotros decimos, sí, ese soy yo, ahí nosotros vemos que nuestro corazón está lleno de culpa y vergüenza. ¿Ok? Aquí están las 12 cosas que les voy a dar. Número 1. Tengo poco contacto visual cuando las personas me hablan. Desplomo mis hombros y me sonrojo fácilmente, o sea, me avergüenzo fácilmente. 2. Es relativamente fácil para mí criticar a los demás y aún a mí mismo. 3. Me cuesta creer que alguien pueda conocerme de verdad y amarme por completo. Eso me cuesta. 4. Me pongo a la defensiva cuando otros me critican. 5. No acepto muy bien los complementos de otros. 6. Cuando las cosas van mal, me cuesta mucho aceptar la culpa. 7. No puedo hablar con otros sobre mis miedos o sobre mis temores y mis decepciones. Ya perdí la cuenta, yo creo que es 8, ¿verdad? Siento que me enojo con más frecuencia que la mayoría de las personas. Aquí hay otra. Fácilmente culpo a otros y no pido perdón por mis errores. Aquí hay otra. Tengo dificultad manteniendo amistades por largos periodos de tiempo. 2 más. Me cuesta mucho acercarme a otra gente. Y la última. Me siento avergonzado o humillado por ciertas cosas que pasaron en mi pasado. Amados, estos simplemente son 12 declaraciones que nos ayudan a evaluar cuán libre de culpa y vergüenza somos o realmente cuán aplastados por ellas estamos. Y yo podía haber hecho muchos más. Yo podía haber hecho 30, 40, 50 declaraciones más, ¿verdad? Pero yo creo que aquí en estas 12 tenemos lo suficiente para que nosotros podamos ver estas declaraciones y ver, sí, en verdad, ese soy yo.
ese soy yo. Ese soy yo. Así que, mis hermanos, una vez más, yo quiero decirte que el Señor quiere liberarte. Él quiere que lo sepas, que estés seguro de que no importa lo que pase por tu mente, no importa las heridas que tengas en tu corazón, puedes tener una conciencia limpia ante el Señor y disfrutar de sus beneficios. Entonces, ¿cómo podemos estar seguros de que la culpa y que la vergüenza ya no están sobre nosotros? Y esa realmente es la pregunta directiva para nosotros en esta mañana, ¿ok? Aquí está la pregunta directiva, es esta. ¿Cómo podemos estar seguros de que la culpa y la vergüenza ya no están sobre nosotros? ¿Cómo? Dos cosas, ¿ok? Número uno, porque nosotros en nuestro texto vemos una intercesión prometida. Dios nos ha prometido una intercesión, ¿verdad? Miren el versículo 15, dice así: por eso Cristo es mediador, o sea, Él intercede de un nuevo pacto, promesa, ¿verdad? Aquí está, se nos ha dado una promesa de un mediador, de una intercesión, ¿verdad? Para que los llamados reciban la herencia eterna prometida. Ahora que Él ha muerto para librarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Entonces aquí en el versículo 15 nos dice, por lo tanto, que Jesús es el mediador de un nuevo pacto, de una promesa, ¿verdad? De una promesa, se me fue la palabra, pero mira, es importante que nosotros no ignoremos cómo este primer texto comienza. Porque acuérdense que en el versículo 14 Él nos dejó diciendo, ¿verdad?, de que la sangre de Cristo puede limpiarnos nuestra conciencia, ¿verdad? Que la sangre de Cristo santifica, purifica nuestra conciencia. Y entonces aquí Él comienza con las palabras por eso. Por eso. Porque Cristo es capaz de hacer algo que nadie más podía hacer. Porque la sangre de Cristo hace algo para nosotros que ninguna otra sangre podía completar, podía perfeccionar, podía purificar. Por eso, Él es el mediador de esta nueva promesa prometida para nosotros. Mis hermanos, nosotros tenemos una intercesión prometida que nadie más la tiene, que nadie más puede obtenerla a través de otros medios. Mis queridos hermanos, la Virgen María no puede interceder por nosotros. No puede. Porque no fue su sangre la que purificó nuestras conciencias. No es la sangre de María la que es el agente de limpieza que Dios requiere, y tampoco es la sangre de los santos, y tampoco es la sangre de los mártires, ¿verdad? Ni siquiera tu propia sangre puede hacer lo que Dios requiere para que nosotros tengamos una conciencia pura, ¿verdad? ¿Qué puede lavar nuestros pecados? Nada más que la sangre de Jesús. Entonces la Biblia nos dice aquí mismo en Hebreos 9:15 que lo que hace a Jesús un mediador, ¿verdad? Lo que hace a Jesús un intercedor entre el Padre y nosotros es la suficiencia de su sangre. La suficiencia de su sangre para purificar nuestra conciencia culpable y llena de vergüenza. Jesús es suficiente para quitar la culpa, quitar la vergüenza y completamente eliminar, ¿verdad?,
cualquier carga de pecado que nosotros tengamos en nuestra conciencia. Y rápidamente quiero enseñarles cómo Él hace esto. Hay dos maneras que Él hace esto. Número uno, Jesús arbitra. Jesús arbitra. Mire lo que dice una vez más el versículo 15. Termina de esta manera. Dice, ahora que el que ha muerto, Jesús, para librarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Un árbitro es una persona que une a dos partes, ¿verdad? En este caso Jesús está uniendo, Él está uniendo a un Dios santo, a un Dios perfecto, a un Dios justo, con una humanidad pecadora, ¿verdad? Y Él está uniendo estas dos partes. Como mediador del Padre, Él es el que hace el trabajo de tender un puente sobre el vasto golfo y obtener la entrada para nosotros a la santa presencia de Dios. Su sacrificio, su sangre, su muerte es el medio de arbitraje, porque su sangre derramada es tanto retroactiva, ¿verdad?, como lo es proactiva para traer perdón del pecador. Mis hermanos, muchas veces nosotros caminamos cargados de culpa y vergüenza. Y muchas veces no es tanto por los pecados que hemos cometido recientemente. Muchas veces es por pecados que cometimos hace años. Yo les confieso que hay cosas que yo hice como niño, a los 6, 7, 8 años, que yo todavía recuerdo. Y todavía cuando yo recuerdo esas cosas, traen un sentimiento de vergüenza a mi corazón, ¿verdad? Sin embargo, aquí en nuestro texto vemos que Jesús es un arbitraje en nuestro nombre. Una postura de largo alcance para el pasado y de largo alcance para el futuro. Su sangre es suficiente para liquidar cualquier transgresión. Y vemos aquí en el versículo 15 que nos dice que ha ocurrido una muerte para la redención de las transgresiones cometidas bajo el primer pacto. O sea, el Señor quiere que sepamos que si nos relacionamos con Él de alguna otra manera que no sea el nuevo pacto de Jesucristo, no tendremos redención por las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto. Déjenme explicarle eso un poquito más. ¿Cuál fue el primer pacto? Bueno, si nosotros nos mantenemos en el contexto de nuestros versículos, ¿verdad? El primer pacto, según nuestro texto, en esta mañana, es el pacto que el Señor le dio a Moisés. Es por eso que el versículo 18 dice hablar del pacto dado a Moisés, de que fue inaugurado por sangre. O sea, prácticamente el pastor hebreo dice, el nuevo pacto de Cristo fue inaugurado con la sangre de Cristo, ¿verdad? Al igual que el primer pacto fue inaugurado cuando Moisés recibió la ley, ¿verdad? Él inauguró ese primer pacto también a través de la sangre. Entonces, vemos que en nuestro contexto aquí, el primer pacto, el pastor hebreo está hablando del pacto que fue dado a Moisés. Pero muchas veces yo les he explicado en la iglesia que este pacto es simplemente una nueva publicación, una republicación del pacto de obras que se le dio a nuestro padre Adán. O sea, en pocas palabras, el pacto el cual el pastor hebreo está hablando es el pacto que dice así: obedece todos los mandamientos de Dios y vivirás. Ese es el pacto. Ese es el pacto de obras. Ese es un pacto basado en nuestra obediencia a Dios. Este pacto es el mismo pacto, ¿verdad?, que fue dado a nuestro padre Adán. Cuando a Adán se le dice que él puede comer de todos los árboles y de todas las frutas del Edén, ¿verdad?, pero que no puede comer
del árbol del conocimiento del bien y el mal. Y si muere de ese árbol y desobedece a Dios, ¿qué va a pasar? Va a morir, ¿verdad? Ese fue el pacto de obras. El pacto de obras, que si nosotros obedecemos a Dios, viviremos. Y si nosotros no obedecemos a Dios, moriremos. Ese es el pacto. Ese es el primer pacto, ¿verdad? Pablo nos dice en Romanos 7 y 8, él nos dice que ese pacto es incapaz de salvar, no porque haya algo malo con los mandamientos de Dios, sino porque hay algo malo en nosotros. Y nosotros somos incapaces de no violar la ley de Dios. Entonces Jesús entró en la sala tribunal. Él entra en la sala tribunal, Él ha mediado una redención, como nos dice aquí el versículo 15, a través de su sangre. O sea, Él pagó el precio de nuestras transgresiones, asumió la culpa y nos dio nuestra libertad. Mis hermanos y hermanas, muchas veces las iglesias y los cristianos caminan a la luz del primer pacto, en vez de caminar a la luz del nuevo pacto. Muchas veces hacemos énfasis en el mantenimiento de la ley como una forma de ganar el favor de Dios. Hacemos énfasis en el cumplimiento de la ley como una forma de agradar a Dios. Hacemos énfasis en el cumplimiento de la ley como una forma de mantenernos en relación con Dios. Pero mis hermanos, ¿usted sabe lo que agrada a Dios? Lo que agrada a Dios es la mediación de su Hijo en nuestro lugar. Eso es lo que agrada a Dios. Lo que agrada a Dios es un hombre y una mujer que están cubiertos por la preciosa sangre de su Hijo amado Jesús. Amados, no podemos mezclar ambos pactos. No podemos relacionarnos con Dios, con Jesús en nuestros labios y con la culpa y la vergüenza de nuestras transgresiones del primer pacto en nuestros corazones. Déjenme decir eso una vez más. Nosotros no podemos mezclar los dos pactos. O vivimos en un pacto o vivimos en el otro pacto, ¿verdad? Nosotros no podemos relacionarnos con Dios, con Jesús en nuestros labios y con la culpa y la vergüenza de nuestras transgresiones del primer pacto en nuestros corazones. Escúchenme. Nosotros vivimos en este nuevo pacto, donde lo que agrada a Dios es la sangre de Cristo, no nuestra obediencia. Ahora, una vez yo escuché a un pastor decir que, y esto fue un pastor en Nicaragua, ¿verdad? A decir que el pastor José Prado predica demasiado sobre el amor de Dios, predica demasiado sobre la gracia de Dios. Y una de las cosas que dijo es que Dios no solo usa la gracia, Dios no solo usa el amor para motivar a sus hijos, pero Dios también usa el miedo, el temor, ¿verdad? Y el castigo. Por eso, siempre hay esos anuncios, ¿verdad? Del Antiguo Testamento, que el temor de Dios, ¿verdad? Es el principio de la sabiduría. Entonces comienza siempre a decirle al pueblo que hay que temer a Dios, ¿verdad? Este pastor decía, bueno, es que el pastor José habla mucho sobre el amor. Todo es el amor de Dios, la gracia de Dios, pero tenemos que temer a Dios. Dios nos castiga. Mis amados, si esto fuera cierto, entonces tenemos un Dios que no ve a su Hijo sacrificado en la cruz como algo suficiente. Para que Dios ponga nuestros pecados, para que Él venga, ¿verdad? Y Él diga, bueno, yo escogí a José, todos los pecados de José Prados yo los voy a poner sobre Jesús, voy a derramar mi ira sobre mi Hijo, ¿verdad? Lo voy a enterrar en el sepulcro, ¿verdad? Y después, al tercer día, lo voy a resucitar de entre los muertos y luego me voy a relacionar
con José sobre la base de la obediencia de José. ¡Qué absurdo! ¡Qué absurdo sería eso! ¡Ridículo! Ni siquiera nuestros sistemas judiciales pecaminosos hacen eso. Porque eso sería cometiendo doble juicio. O sea, juzgó a Cristo por mis pecados y después me va a mantener a mí en un pacto donde me va a juzgar a mí también por mis pecados. ¿Cómo es eso? ¿Pagó Cristo por mis pecados, sí o no? Sí, Él pagó por mis pecados. Por lo tanto, nosotros tenemos un mediador de un nuevo pacto, uno que ya no se basa en el miedo a la muerte, uno que ya no se basa en la promesa a ser castigados, uno que ya no se basa en el sentimiento de culpa y de vergüenza, pero uno que se basa en la promesa de una herencia eterna. Oh amado, por favor, cree esto. Sé liberado. Sé liberado de la culpa, sé liberado de la vergüenza y de servir y de disfrutar a Dios, aún siendo un pecador. Pero Pastor José, ¿cómo sé que realmente para mí Jesús no solo arbitra, sino que también anuncia? ¿Se acuerdan? Les dije que le iba a decir dos cosas que Jesús hace. Él arbitra y Él anuncia. Miren el versículo 15, dice esto. Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, promesa, para que los llamados. ¿Quién recibe la herencia eterna? Los que son llamados. ¿Llamados por quién? Llamados por Dios. Yo quiero que vean que la base de quienes han recibido esta libertad prometida de la esclavitud, de la culpa y de la vergüenza, no son aquellos que han mediado su propio caso. No son aquellos que han mediado su propio caso. No, la herencia de la libertad eterna no se otorga a quienes de alguna manera se la han ganado. No se otorga a aquellos que tienen algún tipo de prueba en sus propios méritos y en sus propias cuentas bancarias, ¿verdad? No son aquellos que pueden enseñar que son dignos de esta herencia. No, la herencia es para aquellos que son llamados por el mismo que media en nuestro nombre, ¿verdad? Quisiera decirlo de esta manera. Usted se puede pensar ser un fracaso. Usted se puede pensar en sí mismo, verse como un indigno, ¿verdad? Puede pensar que sus pecados son demasiados grandes para ser amados por un Dios santo. Pero la hermosa realidad es que a pesar de todo eso, no depende de ti. Depende de quien te ha llamado. Y Jesús no solo arbitra en nuestro nombre, sino que es Jesús quien nos anuncia. Él nos anuncia perdonado. Él nos anuncia justificado. Él nos anuncia sin mancha. Dice la palabra de Dios que Cristo va a presentar a su novia, su iglesia. Lo va a presentar sin mancha delante de Dios. Y Él es el que anuncia eso. Él es el que nos llama. El Señor puso esta imagen en mí para ilustrar esto. Ahora con todo esto del coronavirus, ¿verdad? Hemos visto imágenes, se nos quedan en la mente. Y una imagen que se me ha quedado a mí en la mente es la imagen en otros países, en Italia, en China, ¿verdad? Donde las personas van caminando y quieren entrar a un mall, a un restaurante, quieren entrar a un lugar necesario, ¿verdad? Y hay personas vestidas, cubiertas, tratando de no infectarse con el coronavirus, ¿verdad? Y hay personas que tienen un termómetro y le ponen el termómetro en la frente a las personas y ven, ¿verdad?, la temperatura del cuerpo de esa persona. Y muchas veces ves las imágenes donde hay personas que se dejan que entren y hay otras personas que al ver la temperatura no las dejan entrar.
no las dejan entrar. Y hay veces hemos visto imágenes donde esas personas son como arrestadas, ¿verdad? Para llevarles a un lugar donde tengan que estar en cuarentena, ¿verdad? Mis hermanos y hermanas, yo quiero a ustedes asegurarles esta mañana que si ustedes han escuchado el llamado de Jesús, y si ustedes han respondido al llamado de Jesús, si usted escucha su voz y usted cree lo que Él está diciendo, usted cree que su sacrificio es suficiente para usted, entonces quiero asegurarte que cuando caminas delante del Padre en el cielo y Él coloca su termómetro en tu frente, lo único que leerá es que tú sos perdonado, justificado. Y déjame decirte algo, no importa lo que digan los demás sobre ti. No importa lo que tus padres piensen de ti. No importa lo que tus hijos piensen de ti. No importa lo que piensen las muchas personas que tú has herido. A las muchas personas que han testificado de tu vida de maldad. Lo único que importa es que Jesucristo te ha llamado y en su llamamiento te ha anunciado sin culpa, justo, perdonado delante de Dios. Y Dios está en esta mañana. Él quiere inculcar eso profundamente en tu alma. Él quiere llenar tu corazón profundamente de esa seguridad de que ya la culpa, ya la vergüenza no tienen que definirte a ti. Eres libre, mi hermano, perdonado a través de Cristo Jesús y su sangre. Él arbitró entre tú y el Padre y Él te anunció a ti perdonado. Pero tal vez todavía tienes la pregunta, pero entiendo eso, pastor, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser posible? Y esto va a nuestro segundo punto rápidamente. ¿Cómo es posible? Porque no solo tenemos una intercesión prometida, pero también tenemos una implementación prometida, que es el versículo 16 y 17. Mire lo que dice. Dice, en el caso de un testamento, es necesario contestar la muerte del testador, pues un testamento solo adquiere validez cuando el testador muere y no entra en vigor mientras vive. A mí me encanta aquí el juego de palabras que hace el autor hebreo, porque el autor hebreo toma la misma palabra en griego, ¿verdad? Que significa que en el versículo 15 es traducida como pacto, ¿verdad? Esa misma palabra de pacto en el versículo 16 y 17 es usada como testamento. Y aquí lo que el pastor hebreo está haciendo es que él nos está dando una ilustración. Él nos está enseñando que la razón por la cual nosotros podemos tener una seguridad en la implementación de Cristo. Cristo ha implementado este nuevo pacto. Él ha implementado esta nueva promesa. Él ha implementado lo necesario para que nosotros recibiéramos la eterna herencia que Dios tiene para nosotros en un tipo de testamento, ¿verdad? Es como un testamento. La base del nuevo pacto es la muerte de Cristo. Tuvo que ocurrir una muerte, dice aquí el versículo 17, ¿verdad? Para dar fuerza, validez al nuevo pacto. Entonces, es como una última voluntad, un testamento de alguien que necesita morir, para que entonces los que son beneficiarios de ese testamento reciban la recompensa, reciban, ¿verdad?, esa herencia. Nosotros recibimos una herencia, nosotros recibimos la libertad de la culpa y de la vergüenza a través de un testamento que ha sido valido por la muerte de Cristo. Mis hermanos, Él activa nuestra libertad. Jesús activa nuestra libertad. Miren el versículo 17 de nuevo. Dice, pues un testamento solo adquiere validez
activación, ¿verdad? Cuando el testador muere y no entra en vigor mientras vives. Mis hermanos, usted puede ser el destinario declarado de un testamento fabuloso. Yo no tengo familia rica, ¿verdad? No tengo nadie que me deje nada, en verdad. Pero quizás usted tiene, ¿verdad? Algún familiar que ha guardado un dinerito o unas casas o lo que sea, ¿verdad? O quizás usted tiene familiares muy ricos y usted es el destinario declarado de un testamento fabuloso. Millones de dólares, lujoso penthouse en South Beach, ¿verdad? Boletos de temporada para ver a los Miami Heat y a los Miami Dolphins, ¿verdad? O sea, tiene un gran testamento y su nombre está ahí en ese testamento. Pero yo le quiero decir una cosa, ese testamento no sirve para nada si la persona que posee el testamento no muere. Pero aquí nos dice, Jesús ha muerto y Él ha implementado los medios necesarios por los cuales los que hemos sido llamados por Él, ¿verdad? Él podemos recibir esta herencia eterna de libertad de la culpa, libertad de la vergüenza. ¿Por qué? Porque Cristo arbitra la voluntad de Dios. Él anuncia la voluntad de Dios a los benefactores de la voluntad. Él activa la voluntad muriendo en nuestro lugar. Y por último, y vamos a terminar aquí, Él nos asegura que esta herencia es eterna. No es una herencia temporal. No es una herencia que nosotros venimos y sí, bueno, yo recibo a Cristo. Ahora tengo que empeñarme en verdad porque tengo que mantener esta herencia porque si no la pierdo. Esto no es un boleto de la lotería. Esto no es un boleto de lotería que alguien te dio la lotería y que de repente si comienzas a gastar mucho dinero, ¿verdad? Te quedas quebrado de nuevo, que eso es lo que pasa con muchas personas que se ganan la lotería, ¿verdad? Si leemos sobre eso. No, pero esto no es así. Esto es una herencia eterna. Nuestra salvación es eterna. Nuestra libertad es eterna. No hay más culpa. No hay más vergüenza. Es eterno. ¿Verdad? Y Jesús nos asegura de esto. ¿Cómo nos asegura de esto? Miren el versículo 20, cómo Dios aseguró a su pueblo a través del primer pacto. ¿Verdad? Dice así, diciendo, este es Moisés, esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado que ustedes cumplan. O sea, Dios hace un pacto con su pueblo, les da la ley, ¿verdad? Moisés baja del monte con las tablas de la ley, ¿verdad? Y entonces Moisés, ¿verdad? Hace sacrificios y coge y rocía la sangre en las tabletas. Al pueblo lo rocía de sangre también, ¿verdad? ¿Y qué dice Moisés? Esta es la sangre del pacto de Dios. Pero después les dice que ha mandado que ustedes cumplan. ¿Se acuerdan? En Génesis, cuando Moisés le dice, estas son las palabras de Dios, y todo el pueblo dice, sí, nosotros lo cumpliremos. Pero ¿qué pasó? Ninguno de nosotros podemos cumplir la ley, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que hace Cristo con nosotros? En la noche cuando Él fue entregado a las autoridades para ser crucificado, Él se sienta con sus discípulos, ¿verdad? Y al terminar la noche, Él toma la copa y sube la copa. Y Él dice, esta copa es la copa del nuevo pacto. ¿Qué es diferente del nuevo pacto? Que el nuevo pacto nosotros no estamos llamados a cumplirlo nosotros, sino que lo cumple Él. Y Él levanta esa copa y Él dice, esta es la copa del nuevo pacto, que es
¿verdad? Que es iniciado por mi sangre. Mis hermanos, nosotros tenemos un pacto, una promesa, una herencia que se nos ha dado. Y la seguridad que tenemos es que la sangre de Jesús fue derramada por ese pacto. Mis queridos hermanos, yo quisiera estar con ustedes en esta mañana. Quisiera que en esta mañana podíamos haber caminado, ¿verdad?, por los pasillos de la iglesia, recibiendo, ¿verdad?, los elementos del cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, y que juntos hubiéramos celebrado esta realidad. Cada vez que nosotros tomamos de esa copa, recordamos la sangre que asegura nuestra herencia. Jesús asegura nuestra herencia y lo hace con sangre, su sangre. Así que vamos a contestar la pregunta con que comenzamos. ¿Cómo podemos estar seguros de que la culpa y la vergüenza ya no están sobre nosotros? La respuesta: podemos estar seguros porque Jesús ha logrado todo lo necesario para que caminemos libremente, sin culpa y sin vergüenza. Mis queridos hermanos, les quiero dejar rápidamente así unas aplicaciones de este versículo. Pasos que podemos tomar, pasos de acción, ¿verdad? Número 1, confía completamente en Jesús. Yo sé que tú ves tu pasado, tú ves tu presente quizás. ¿Ves pecado en tu vida? ¿Ves maneras en que has herido a otras personas o otras personas te han herido a ti y para ti es difícil confiar completamente en Jesús? Yo te pido de que aún hoy ahí donde tú estás, tú ores, tú le digas: Señor, yo quiero confiar en ti. Quiero confiar completamente en que tu sacrificio es suficiente para limpiar mi conciencia. Número 2, confiesa tus luchas. Todos luchamos. Todos somos pecadores. Tenemos que confesar. ¿Por qué? Porque tenemos, nos dice 1 de Juan capítulo 1, tenemos a un fiel arbitrador, que es fiel, que cuando nosotros confesamos nuestros pecados, nuestras luchas, Él es fiel para perdonarnos y para limpiarnos de todo pecado. Confiesa en sus luchas. Número 3, arrepiéntete de tus formas de autojustificación. Todos nosotros tenemos formas de autojustificación. Sentimos el peso de la culpa, sentimos el peso de la vergüenza, entonces comenzamos a autojustificarnos, ¿verdad? Comenzamos a buscar el honor de otras personas, el respeto de otras personas. Comenzamos a hablar de todo lo que hemos hecho, de todo lo que hicimos en el pasado, de todo lo que queremos hacer en el futuro, ¿verdad? Comenzamos a autojustificarnos. Arrepiéntense. Vamos a arrepentirnos de la autojustificación, de la autosuficiencia, y vamos a volvernos a Cristo. Y la última, camina con un amigo creyente del Evangelio de confianza. Yo sé que no podemos simplemente decirle a todo mundo nuestra ropa sucia, ¿verdad? Nuestro trapo sucio, como dicen. Pero sí necesitamos a veces sentarnos con un amigo cristiano que esté fundado en el Evangelio de Jesucristo para poder desahogar nuestros corazones y caminar con otra persona que puede ver cosas que nosotros no podemos ver de nosotros mismos. Mis hermanos, los quiero. Espero que se conecten con nosotros en esta semana a través de estos medios y sigamos orando, que el Señor nos dé ese lindo, precioso, tan necesario culto juntos, porque los amo. Iglesia, yo sé que el pastor Jonathan, el pastor Alex, el pastor Mike los ama también. Bendiciones.